Muy buenas tardes a todos, buenas noches para algunos. Es un gusto saludarlos nuevamente en las conferencias bajo el nombre Cybersecurity Conference de CISAP. Hoy tenemos a bien conversar en relación a un plan de acción, cuáles son esos primeros 100 días y retos que un oficial de seguridad CISO debe de afrontar dentro de una organización. Conmigo me acompaña Sandra Lemos. Ella tiene más de 20 años de experiencia en el ámbito de aseguramiento, control y supervisión de riesgo tecnológico. Ella ha estado en puestos como oficial de ciberresiliencia y seguridad de la información en la Superintendencia de Bancos de Guatemala. También ha liderado implementaciones de la supervisión basada en riesgos, especialmente en riesgos tecnológicos en entidades financieras. También ha desarrollado e implementado reglamento basado en administración de riesgo tecnológico en entidades basadas y sujetas a esta regulación. También conmigo me acompaña el señor Víctor Morales, que es director de seguridad de la información con más de 19 años de experiencia en seguridad y 25 años en tecnología en áreas de industria, en financieras, en retail, telecomunicaciones, en el sector eléctrico, entre otros. Actualmente él es responsable y es el CISO de Banco Azteca, además de ser el presidente de la Comisión de Ciberseguridad de ABM. En esta comisión, él es el responsable de gestión de estrategia de ciberseguridad que aplica para las entidades financieras en dicho país. Y por último, también me acompaña Oscar Reyes. Él actualmente es el CISO del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE. Él cuenta con más de 25 años de experiencia en tecnología y seguridad en organizaciones bancarias. También es miembro del Círculo de Investigaciones de Gartner. Actualmente es asociado en ISACA, cuenta con mucha experiencia y certificaciones tales como CISA, CISM, COVID-5 y TIL, entre otras. Dentro de los siguientes minutos vamos a estar conversando, vamos a estar realizando en torno a las responsabilidades y el rol tan importante que es el oficial de seguridad. Dentro de distintas documentación, referencias, definiciones que he estado leyendo, menciona algo sumamente importante, que la función principal del oficial de seguridad es alinear los objetivos de seguridad de la información con los objetivos de negocio. Esta alineación es sumamente importante y para ello este rol requiere la protección de los activos críticos de una organización. Y esto acompañado de una transformación digital que las organizaciones últimamente están abordando y todo eso contrarrestarlo con una cultura de riesgo. Actualmente, donde estamos desarrollando este tema, hay muchos retos, hay muchas responsabilidades y mucha experiencia de parte de nuestros panelistas. Y es lo que vamos a estar conversando. Entonces, derivado a esta situación actual, como bien mencionaba hace algunos segundos, la transformación digital, el giro de negocio, nos presentan retos de distinta índole. Y interactuando ya con nuestra primera panelista, con Sandra, quisiera consultarte, quisiera abordar ¿cuáles crees que serían esos primeros pasos que se deben de adoptar, que se deben de implementar ante un reto de esta magnitud? Gracias, pues primero gracias, Eduardo, gracias también a CISAP por la invitación, ¿verdad? Perdonen si tengo algunos problemas de conexión, la verdad es que estoy haciendo todo lo posible porque no, pero una vez pido disculpas. Para contestar tu pregunta, mira, de hecho tuve que pasar por la experiencia, ¿verdad?
de ser la primera CISO a nivel de la superintendencia de bancos. Entonces, lo primero que me tocó a mí hacer, y creo que es importante, es poder identificar cuál es tu cultura, cuál es esa cultura que tiene la organización, ¿verdad? ¿Cuál es el entorno también? ¿Por qué? Porque con base a eso también es cuál es esa gobernanza que vas a tener a nivel de seguridad de la información y de seguridad de la información y de ciberseguridad. Puede ser que el CISO dependa de la alta dirección, puede ser que también el CISO dependa de la gerencia de riesgos o que esté en un área de tecnología, ¿verdad? Entonces, eso es parte de esa cultura que también tendríamos que comenzar a identificar en una organización. Adicionalmente, tenemos que pues, partir de un diagnóstico, ¿verdad? Como no solo el tema de cultura, de gobernanza, sino que también cómo está la organización en términos de seguridad y de ciberseguridad, y de ahí comenzar a plantear las tareas, ¿verdad? Organizacionales, el plan de dirección de la seguridad de la información y de la ciberseguridad. No sé si me escuchas. Perfectamente, perfectamente. Perdón, no sé si se me escuchó, disculpa. Muy bien. Se te escuchó muy bien, Sandra. Gracias, gracias por tus comentarios. Y realmente eso trae muchos retos para todas las entidades, derivado a que tiene que tomar ese rol principal, tiene que considerar esa transformación digital, esa adopción y esa cultura que bien nos mencionabas. Otro de los retos que nosotros hemos identificado es la educación que tiene que tener el equipo, que tiene que contar cada uno de los individuos y sin lugar a dudas, actualmente hay una deficiencia en cuanto a profesionales de ciberseguridad. Continuando con ello, normalmente, cuando tomamos esas acciones, debemos de alinearnos a estándares y buenas prácticas. Y con ello, utilizarlas para obtener una línea base que reduzca esos riesgos y esas amenazas que pueden existir. Nada de eso se mantiene en el tiempo, sino que va variando dependiendo de los riesgos, del giro de negocio y de las acciones que la organización vaya tomando. Oscar, en relación a ello, ¿cómo has abordado tú esa parte y qué experiencia has tenido? Ok, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la invitación. Definitivamente, pues lo primero es no reinventar la rueda. Yo creo que ya hay varios frameworks que están publicados y comprobados que funcionan. Uno de ellos, en el cual pues el banco está totalmente eliminado ya hace más de 20 años, es COVID. Pues COVID con sus 5 dominios y 40 procesos es muy rico en cuanto a prácticas que se deben seguir en materias de tecnología de la información y obviamente también tiene un vector muy importante en el ámbito de la seguridad de la información. Entonces, creo que un primer ámbito es compararnos contra esas prácticas de COVID, y acá hago un paréntesis, recordar que COVID y SACA tienen un montón de guías, hay unas específicas que es Code for Information Security, donde dan las diferentes prácticas que se debe seguir cualquier CISO en la implementación de un sistema de gestión de la seguridad de información, donde nosotros podamos compararnos con las prácticas de COVID, qué tan maduros estamos y qué brechas podemos identificar. Eso si no queremos hacer un alineamiento total con COVID. Por otra parte, pudiera ser también partir de los 3 principios fundamentales de la seguridad, que es la integridad, confidencialidad y disponibilidad, y ver qué prácticas se están aplicando al interior de cada institución respecto a la protección de datos en esas 3 verticales y ver qué oportunidades de mejoras hay. Igualmente, pues hay la familia de estándar, la ISO, toda la documentación óptica, la ISO 27000, es muy rica, digámoslo así, en guías para temas de seguridad de información, por ejemplo, la 27017, la guía de seguridad para cloud computing, la 2732 son relativas al tema de ciberseguridad, etcétera. Hay un sinnúmero de guías con las cuales nos podemos
comparar. Igual están, por supuesto, las prácticas del NIST en temas de ciberseguridad. Todo esto lo mencioné porque hay múltiples frameworks. O sea, importante es no ponernos a inventar la rueda, tomar uno, mirar cuál es el que más de pronto aplica a cada institución, al giro de negocios. En el caso nuestro son instituciones, es una institución financiera. Entonces, como tal, estamos muy ligados a la parte de COVID propiamente dicho. Y como por ser también una institución financiera, recordar que a nivel mundial está la gran red SWIFT, que SWIFT es la que permite el intercambio de mensajería y de pagos internacionales entre las diferentes instituciones bancarias afiliadas a nivel mundial. Y SWIFT, desde el 2018 aproximadamente, sacó un framework llamado el Custom Security Program, que consta actualmente de 32 controles que requiere a todas sus instituciones financieras y son buenas prácticas en materia de ciberseguridad. Y es un buen parámetro también para validarnos. Claro, esto lo menciono netamente para temas de instituciones financieras. En resumen, la primera acción que uno debería hacer básicamente para lo que es el tema de obtener esa línea base es compararnos contra algún estándar. ¿Cuál? Pues el que sea más adaptable al giro de negocio de la institución. Ese sería el primer paso, y por ahí van a ir surgiendo unas primeras brechas para ir enriqueciendo y ir fortaleciendo la postura de seguridad de cada una de las instituciones. Perfecto, gracias, gracias Oscar. Me hace mucho sentido, independientemente del framework, es importante poder alinearlo, poder comprenderlo y como bien decimos, ponerlo, echarlo a andar, ¿verdad? Hacer de que esto funcione. Con las referencias que tú mencionabas, tanto el framework de Swift, sí, tomamos otros estándares como tener un sistema de gestión de seguridad de la información basado en ISO 27000, otros ejemplos como PCI, todos tienen algo en común, ¿verdad? Algo muy interesante que es desarrolle una cultura basada en riesgo. Y eso me lleva a mi siguiente pregunta para Sandra. ¿Cuáles han sido los principales retos o cómo ha llevado a las organizaciones a que lleguen hacia ese punto? Tratar todos los temas estratégicos y considerar las amenazas que pudieran traer estas nuevas líneas, estos nuevos servicios de que cualquier organización quiere implementar, desarrollar, ampliar. ¿Cómo abordar esas estrategias, Sandra? Gracias, Estuardo. Bueno, te voy a comentar, realmente el tema de la gestión de riesgos es un tema que se vive, ¿verdad? No es propiamente porque hay un reglamento que cumplir no, es un tema que finalmente viven todas las organizaciones y no digamos las organizaciones financieras. Finalmente las organizaciones financieras gestionan los riesgos. Entonces, en eso se basa su negocio. Entonces, ¿qué es lo que sucede, verdad? Cuando hablamos del tema del CISO y lo que tiene que hacer dentro de su estrategia, definitivamente es definir su estrategia alineada a la estrategia organizacional, ¿verdad? Entonces, cuando tú defines tu estrategia con base a la estrategia organizacional, tú ya, pues ahí hay un primer punto de control, ¿verdad? Entonces tú dices, bueno, el entorno de negocio quiere esto para la organización. Mi función dentro de mi plan de dirección de seguridad de la información y de ciberseguridad, entonces dicta que debo de conseguir estos objetivos. Lo siguiente entonces es, ¿cuáles son los riesgos que podrían evitar que yo llegue a cumplir estos objetivos, verdad? Y cuáles son los riesgos o en este caso ciberriesgos, ¿verdad? O riesgos relacionados con la seguridad de la información que podrían impedir el logro de los objetivos de la organización. Entonces, desde ahí ya te comienzas a plantear todo un manejo de riesgos. ¿En función de qué? En función del impacto que podría tener la materialización de estos riesgos para el logro de los objetivos, así como también la probabilidad de ocurrencia de estos. Entonces, con base a eso, pues lo que acostumbramos, ¿verdad? Es hacer pues una matriz de calor, poder identificar entonces dónde están los riesgos de mayor impacto y de mayor probabilidad de ocurrencia
y comienzas tú a establecer los planes de acción orientados a poder gestionar esos riesgos. Y gestionas los riesgos mitigándolos, los gestionas trasladándolos, también le pones controles o algunos riesgos, ¿verdad? Que probablemente no van a ser los de mayor impacto y probabilidad, sino todo depende también, como bien te decía, de que tú conozcas la organización, de que conozcas el entorno de negocio, que estén pues por abajo del umbral de riesgos, ¿verdad? Del apetito de riesgo que tiene la organización. Y entonces esos riesgos son los que seguramente te vas a ocupar después o son aquellos riesgos donde los controles son más caros que la materialización en sí misma del riesgo, ¿verdad? O del impacto que este podría tener. Entonces, pero principalmente te debes enfocar en estos riesgos altos o medio altos, ¿verdad? En esta matriz de calor, que son los que te van a definir, diría yo, las primeras acciones que debes emprender, ¿verdad? Entonces es fundamental que los ISOs tengamos muy claro este mapa de riesgos, porque al final estos son los riesgos que van a tener impacto en el negocio. Finalmente tenemos que entender que el tema de ciberriesgo es un tema de negocio, ¿verdad? No es un tema técnico, es un tema de negocio, es un tema de riesgo operacional, de riesgo tecnológico que te puede traer abajo toda una operación, ¿verdad? Toda una empresa, toda una organización. Entonces, por eso es importante entonces orientar ahí sí que los planes de acción para ir gestionando estos riesgos de forma principal. Y pues de aquí te va a salir, ¿verdad? El tema de cómo doy respuesta a los riesgos, cómo me tengo que organizar para poder gestionar, de llegarse a materializar un riesgo. Y si te das cuenta, está todo interrelacionado, ¿verdad? Con el tema de la detección temprana, la inteligencia de amenazas, que te conozcas qué tan vulnerable pueden ser algunos temas. Y pues estos temas ya más de hacer los ejercicios para poder saber que también estés preparado para gestionar estos riesgos, ¿verdad? Por ahí me quedaría, Estuardo, si te parece Genial, bien. genial. Me parece bien interesante y eso es bien importante. Tú mencionabas al inicio de la charla que pues, es posible que el oficial de seguridad esté reportando a la alta gerencia, que esté dentro del departamento de riesgos y también, y ahora lo contrastamos con que debe de tener ese acercamiento con las áreas de negocio. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Quiénes son los sponsors principales? ¿Con quiénes debe relacionarse el CISO? Tener informados en relación a las acciones y tomar todas las contramedidas para mitigar, aceptar o eliminar ese riesgo, ¿verdad? Entonces, Oscar, desde tu punto de vista, ¿quiénes crees que son esos sponsors? ¿Quiénes son esos enlaces que necesitamos conocer dentro de nuestras organizaciones? Bueno, principalmente el principal sponsor debe ser la junta directiva, el directorio de cada institución. No solamente lo define COVID cuando indica que es el negocio quien debe definir tecnología de información debe generar valor y COVID indica principales principios a través de o bien generar, realizar beneficios o aumentar las utilidades de la institución a través de la optimización de recursos o a través de la gestión de riesgos. El tema de ciberseguridad es un hito más dentro del gran mundo de la gestión de riesgos. Entonces, es el mismo directorio quien debe definir cuál es ese marco general contra el cual nos vamos nosotros a llevar nuestro gobierno de tecnología. Entonces, desde la misma junta directiva decir, vamos a estar alineados a COVID o vamos a estar alineados al ISO 27000 o vamos a estar alineados a X o Y prácticas. Definitivamente es el principal patrocinador porque los temas de ciberseguridad son costosos. Y como parte de esas estrategias de venta que tiene que hacer el CISO, es importante vender que no solamente es costoso, sino que en algunos casos son buenas inversiones, porque uno de los, como cité, de los generadores o catalizadores para generar valor a cualquier organización es la debida gestión de riesgos. Bien lo decía
Sandra, que una inadecuada gestión de riesgos en cualquier institución, no solamente en temas de ciberseguridad, puede llevar abajo cualquier operación, puede generar pérdidas e inclusive puede detener la operatividad de cualquier institución si no es debidamente gestionado. Entonces, es deber, en este caso del CISO, alertar a la junta directiva respecto a qué pudiera suceder si no se hacen estas implementaciones, adquisiciones o adecuaciones o cambios de cultura al interior de la organización en pro de mejorar la seguridad de la información. Entonces, el principal patrocinador viene siendo la junta directiva, lo cual en mi opinión no quiere decir que el CISO tenga que reportar directamente a la junta directiva. Para eso hay comités. Generalmente a nivel de gobierno, la junta directiva pues tiene ciertos comités, que está el comité de control interno, que está el comité de presupuesto, que está el comité ejecutivo, que está el comité en el caso del banco hay uno que se llama el comité de finanzas y riesgos, al cual el CISO tiene que anualmente presentarle un informe donde se rinden cuentas respecto a cuál es el estado de la seguridad de la información y donde hay que definir cómo defino yo cuando un estado de la seguridad de la información es óptimo o no es óptimo. Hay que definir esos criterios de acuerdo a la cultura organizacional, donde se les presente y se les refleje estadísticamente el número de eventos de seguridad que se contienen o gestionan diariamente, el tipo de incidentes de seguridad que a nivel general se gestionan y se cuentan con certificaciones que se han logrado dar aval para ratificar esa robustez que requiere información, en este caso, con instituciones bancarias. Siguiendo hacia abajo, pues obviamente debería haber a nivel de la administración un comité de tecnología de información, donde no solamente parte del CISO, sino también participan las demás áreas tecnológicas, la área de ingeniería de software, de planificación y dirección, así como las principales usuarios de la institución de riesgos, por supuesto, porque los riesgos tecnológicos son un riesgo más asociado al gran tema de riesgo operativo. En ese sentido, en mi opinión, son la cadena de principales patrocinadores del CISO. En orden de jerarquía sería la junta directiva, luego la administración superior y finalmente el comité de tecnología. ¿Por qué? Porque son ellos los que pueden incidir en la asignación o recortes de presupuestarios y en ser catalizadores para cambios culturales que se requieren a nivel de la institución y en la adopción de mejores prácticas. Perfecto, gracias Oscar. Sin lugar a dudas, concluimos con estos comentarios de Oscar que realmente un CISO debe de mantener bien informado de una forma asertiva a todos sus sponsors internos, una estrecha relación con negocio, una estrecha relación con la alta gerencia y con los diferentes comités que pueden existir dentro de las organizaciones. Muy bien, cambiando un poco de tema, siempre abordando estos importantes 100 primeros días donde mejorar esa postura de seguridad es importantísimo, medir la madurez actual que tiene la organización, influir en que una cultura actual sea migrada hacia una cultura de riesgo, ciberresiliencia, ciberseguridad. Estando en estos primeros días, doy la palabra a Víctor, con su vasta experiencia en todos los nichos distintos de mercado que él tiene conocimiento, viene el incidente de ciberseguridad. Sucede un incidente que puede ser bien un escenario de ransomware, algo que afecte la infraestructura de los ATMs de una corporación o de un banco completo, una denegación de servicio. ¿Cómo has abordado, Víctor, esos escenarios y cuál es tu punto de vista al respecto? Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Antes que nada les ofrezco una disculpa por la tardanza. No hay más explicación que fue un problema de usuario, pero ya estamos aquí. Fíjense que me parece que con lo que ya han explicado hasta este momento, abarcamos varios de estos temas. Y una de las cosas que tendríamos que estar claros es
las diferentes etapas por las cuales estamos viviendo este tipo de situaciones de incidentes. Hay situaciones que tenemos que hacer como anticipar ante estos eventos y como ya lo bien explicaron acerca de todo lo que tiene que ver con una gestión de riesgos, tendríamos que diseñar e implementar los controles necesarios para poder minimizar todo este tipo de situaciones. Una de las cosas que a mí me han funcionado muchísimo es que para llegar a un modelo ideal de implementación, de modelo de riesgos, desafortunadamente pocas empresas en el mundo hablan ya un lenguaje de ciberriesgos, un lenguaje de riesgos de seguridad de la información y más allá o peor aún, no todos hablan de términos de riesgos transversales más allá de la ciberseguridad. Entonces, mientras se llega a ese modelo de madurez, una de las cosas que tendrían que estar pensando los profesionales alrededor de ello, que a mí me ha funcionado en las diferentes compañías que he estado, es el tema de visibilidad. Probablemente no tengo aún todavía lo necesario, las inversiones necesarias. Acabo de llegar probablemente a la organización. Como bien lo explicaste, estoy viendo cómo está la madurez de esta organización. Y entonces tendría que estarme enfocando en lo que voy avanzando en todo este modelo ya operativo de implementación alrededor de modelos de riesgos o modelos de ciberseguridad. Tendría que tener una preocupación específicamente sobre la visibilidad. ¿Qué está pasando alrededor de la organización en los diferentes frentes, desde diferentes ángulos, para saber que todo está en orden? Y eso significaría entonces tener los alertamientos necesarios desde las redes públicas, en la red interna, obviamente en los servicios críticos que se vayan identificando, como algunos consultores le llaman las joyas de la corona. Y tendríamos que tener estas definiciones base, las mínimas necesarias para saber que algo está de manera correcta o incorrecta y para prever algún incidente que surge en ello. La segunda cosa que también funciona muchísimo en este tipo de situaciones es, por supuesto, tener junto con las áreas de sistemas, estar muy pegados con todo lo que tiene que ver con una gestión operativa ya de un modelo de IT, porque pues tendríamos que tener una buena gestión de vulnerabilidades, una buena gestión de configuraciones y una serie de cosas. Pero también eso las realidades, los que nos dedicamos a esto, sabemos que tampoco es tan sencillo, es muy simple para los profesionales de ciberseguridad que nosotros pidamos, hay que poner parches. La realidad es que operativamente es complejo, es difícil y a veces hasta con impactos a los negocios. Eso nos llevaría entonces a pensar en la siguiente capa que ayudaría muchísimo a minimizar esto. Todavía estamos en el previo, que tiene que ver con la gestión de accesos lógicos. Tenemos que definir perfectamente que solamente debe de pasar los que deben de pasar. Y con eso son, llamémoslo así, las cosas que nos van a ganar tiempo para poder prever y minimizar cualquier tipo de impacto. Y no quiere decir que sea lo único, no quiere decir que sea suficiente, pero yo empezaría con eso y me ha funcionado muy bien. A partir de ahí, pues sí, para no ser repetitivo, tendríamos que implementar todo este modelo de riesgos, como ya se ha platicado, y empezar a tener estos seguimientos puntuales con la alta dirección junto con todas las áreas correlacionadas. Si hablamos por último de lo que tiene que ver ya durante el incidente, pues lo importante es que no siempre contamos en las organizaciones con los especialistas necesarios para poder tener la capacidad de interpretación de lo que pasó en la organización. Si ese fuera el caso en algunas de las organizaciones que muchas veces vienen ataques muy sofisticados, ni lo duden, hay que hacerse de colaboración con entidades externas, ya sea gubernamentales o la contratación de especialistas de alto nivel de alguna organización para que nos ayuden a erradicar de raíz lo que nos haya pasado. En cualquiera de los escenarios, como lo mencionaste, Estuardo, en un ATM, en un ransomware o alguna situación. Para empezar un entendimiento de qué nos pasó, tratar de entender por dónde nos pasó y para poder ejecutar en consecuencia todos los controles necesarios para irnos en reversa y limpiar de plano la casa. Y ahí tendríamos que ampliar toda una serie de diálogo alrededor de qué significaría limpiar, que es bien difícil, nos podría llevar meses limpiar una casa de manera correcta, ¿no? Dependiendo de los tamaños de cada organización. Así que yo lo reflejaría como esos básicos antes, lo que ya se dialogó y qué hacer ya posteriormente para limpiar la casa. Importante esas fases, sin lugar a dudas, que mencionas, Víctor, esas tres áreas. Y tomando como referencia los ejemplos que utilizamos, un ataque a ransomware o un incidente de esta magnitud, el oficial tiene que ser parte de ese equipo de respuesta a incidentes, por supuesto,
pero él no va a realizar o no va a detener el incidente o reaccionar él solo. Él necesita un equipo. Un equipo necesita personas y recursos para poder hacer frente a ello. ¿Cuáles serían esos recursos y esas personas, Víctor, que se necesitarían en este tipo de casos? Pues de entrada, para este tipo de incidentes se requiere gente muy especializada que hable un nivel técnico muy especializado, que ese sería el mundo ideal, porque es la única manera de entender cómo se nos pasaron. Asumamos que, por ejemplo, están tomando una vulneración específica de un sistema operativo. Si bien nos va, puede ser algo simple, en donde simplemente instalaron algún malware que sea algo fácil de identificar con un simple antivirus, y esa sería una de las grandes suertes. Pero la gran mayoría de las veces no es así. Es alteraciones de algunos valores del sistema operativo, borrado de logs, la eliminación o cambios de permisos, la suplantación de identidad de una credencial privilegiada. Entonces, para ello se requiere un nivel muy sofisticado de personal que hable en términos de IT para que este lenguaje, y poder hacer con un equipo forense, que serían los siguientes especialistas, de manera muy puntual, tratar de encontrar las respuestas de qué pasó. Y entonces va a variar mucho dependiendo del tipo de incidente que fue. Fue un incidente, llamemos permítanme la palabra tradicional, en cualquiera de los escenarios, un ransomware, un ataque directo, una negación de servicios, y todavía estamos hablando ahí acerca de un servidor, una base de datos, infraestructura de red. Estas especialidades, como un operador que entienda perfectamente de sistemas operativos, que entienda de aplicaciones, que entienda de arquitecturas de red, será suficiente con esa especialización. Pero si se requiere también, ya dependiendo de lo que nos atacaron, en el ejemplo de los ATMs, se requiere una especialización todavía mucho mayor. Se requiere entender no solamente de seguridad lógica y de seguridad de una PC, que es lo que está metido regularmente dentro de un ATM. Se requiere de gente que hable ya un lenguaje incluso electrónico, para saber qué fue, por dónde pasó, y que pudiéramos leer lo que le conocen en los ATMs como el journal, que estamos hablando de más de 400 alertas que tienen esas cosas, para poder interpretar qué le pasó al cajero. Y también entender de electrónica, porque muchas veces siembran algunos elementos físicamente ahí, y entonces entender qué tipo de alerta mandó el cajero, por qué se movió, qué obstruyó el cajero, qué hizo alterar una regla de negocio, qué permitió sacar el dinero y no hacer un impacto directamente en la cuenta del cliente, etcétera, etcétera. Entonces va a depender de mucho eso, pero en esencia, gente especializada en sistemas operativos, gente especializada a nivel de red, gente especializada a nivel de aplicativo cuando se requiera de alguna alteración o ataque directo hacia bancas digitales, portales electrónicos, etcétera. Y si hablamos de elementos más sofisticados como los ATMs, gente que habla incluso lenguaje, como mencionaba, de electrónico. Así que va a depender mucho de ello, pero podríamos resumirlo como estos diferentes perfiles. Gracias, gracias Víctor por tus comentarios. Realmente es importante ese conocimiento, ¿verdad? Incluso ya viendo las preguntas que vamos a abordar al final, ya hay cuestionamientos y consultas de nuestros asistentes diciendo, ¿qué pasa si yo no cuento con esos especialistas? ¿Qué pasa si el recurso es ilimitado? ¿Qué pasa si no se conocen todas las tecnologías? Va a ser algo que vamos a estar realizando algunas recomendaciones al final, que es lo que es lo que debería de hacer el CISO para abordar esos casos, porque especialistas de cada una de las tecnologías, de cada uno de los componentes que debemos de abordar, es complejo formarlos, capacitarlos, y posteriormente algo que sufren todas las organizaciones, más en el tiempo que acabamos de salir de pandemia, que es retener a ese recurso, ese conocimiento. Entonces, continuando con el hilo de nuestra conversación, yendo más hacia adelante, quisiera aprovechar el conocimiento de nuestros panelistas como reguladores que han estado estableciendo esos requerimientos mínimos de seguridad, ese apetito de riesgo que deberían de tener las diferentes entidades. Debe de contrarrestarse
y mezclarse con estándares, con buenas prácticas. Y la intención es, si yo estoy bajo alguna regulación, bajo algún estándar o cumplimiento que debo de mantener, cómo eso ayuda en la madurez, cómo las organizaciones deben de adoptar. ¿Cómo ves eso desde tu perspectiva en todo el tiempo de regulación, Sandra? De reguladora, ¿verdad? Sandra, no sé si nos escuchas. Es posible que tenga complicaciones en su audio. Víctor, no sé si quisieras abordar ese tema de yo tengo que cumplir con la regulación, tengo que implementar mejores prácticas, tengo que velar por el cumplimiento. ¿Cómo has trabajado, cómo has desarrollado esa estrategia para mejorar la postura de seguridad? Con todo gusto. Les diré que desde tres ángulos diferentes. El primero es que nos hemos puesto una meta desde hace muchísimo tiempo en la organización a la que pertenezco ahorita y es algo como con, con, eh, con el título que tengo dentro de la Asociación de Bancos de México, que es algo que he promovido en el resto de los bancos, que la regulación debe de ser una situación solamente consecuencial a que tenemos implementado un modelo que funcione y un modelo de seguridad que nos ayude a cumplir esto de manera natural, de manera orgánica. Si nos enfocamos, y eso tiene que ver con muchas veces con incluso el tipo de CISO. En algunos otros diálogos que he tenido en presentaciones que me han invitado a, son, de manera simplista lo divido como que habemos tres clases de CISO, aunque podría ser polémico más, pero yo los englobo en tres clases de CISO. El CISO muy técnico, el CISO muy regulatorio y muy normativo, y el CISO híbrido que habla lenguaje de negocio. Entonces, hay empresas en donde mucho del foco, tanto la organización como el CISO, la única meta es cumplir con la regulación, lo cual no está mal, funciona para la organización. Sin embargo, dejamos de lado algunas otras cosas en ese sentido. Entonces, yo siempre he pensado que toda la parte regulatoria debe ser una cuestión consecuencial de que tenemos un buen modelo y hacemos caso de los controles que nos pide la regulación. No al revés, si no perdemos foco en lo realmente importante, que es la protección de los activos de las organizaciones. La segunda cosa, como se ha atacado, es estar muy presente con el regulador. En esta figura de Sandra tuve la oportunidad de ser invitado también en la Superintendencia de Bancos a platicar y recientemente di una plática a todos los directores generales de los bancos en Guatemala, en donde, o gerentes generales, me parece que les conocen allá, en donde dialogábamos de esto, en donde la cercanía con el regulador se vuelve vital. Se tiene que romper, como sucede en muchos países, esa barrera que existe entre que el regulador es el que viene a golpear, si me permiten la palabra, para que exija cómo se cumple algo, y nosotros tenemos que cumplir en consecuencia, y es un juego complicado. Entonces, ese acercamiento de amistad, de relación directa, de saber que estamos trabajando para el mismo fin, pero en lo personal me ha funcionado mucho. Ese seguimiento con reguladores. Y entonces el tercer ámbito en lo cual me ha funcionado muy bien es participar incluso en el diseño de las iniciativas de ley que va a sacar el regulador o que van a sacar a nivel federal. Estar presente desde esos ángulos y en consecuencia que de manera orgánica sea un cumplimiento, todo el cumplimiento normativo se dé porque tengo de manera correcta implementados controles de seguridad, contemplando lo que la ley me dice, creo que sería el ideal en ese sentido. A nosotros nos ha funcionado y bueno, se los comparto como experiencia. Gracias, gracias por tu respuesta, por tus aportaciones. Es muy enriquecedor lo que mencionabas, los diferentes tipos de CISO. Y eso también me hace reflexionar en cuáles son esas habilidades que debe de tener el CISO, ¿verdad, Oscar? Desde tu punto de vista, Oscar, ¿cuál crees que deberían de ser esas habilidades, dejando por un lado las técnicas, las de negocio, para poder llegar a gerencia, a todas las áreas que mencionabas a un inicio, toda la relación que tiene con los sponsors internos y externos? ¿Cuáles son esas habilidades que debería de tener el CISO?
Bueno, primeramente, y acá hago una distinción. Una cosa es un CISO, un Chief Information Security Officer, diferente de en español se dice el CITO, el Chief Information Technology Officer. Entonces, el CISO, en mi opinión, tiene que tener un gran conocimiento acerca del negocio. Primero, conocer muy bien el giro de negocio en el cual se encuentra la organización para poder identificar dónde están los principales puntos de dolor, dónde le puede doler a la información una pérdida de información, qué procesos son los que debería estar protegiendo. Debería conocer de gestión de riesgos definitivamente, poder identificar o a través de las diferentes metodologías poder valorar dentro de esos procesos cuáles son aquellos que pueden ser más riesgosos, más susceptibles bien sea de ciberataques o de vulnerabilidades contra la seguridad de origen interno. Tener conocimiento en el diseño de controles, ser un facilitador. Obviamente en muchos casos no es el que implementa los controles, pero sí ser un facilitador para seguir marcos metodológicos y que permitan la implementación de diferentes controles, bien sean preventivos, detectivos o correctivos, para poder asegurar la debida protección de la información, como decía en un comienzo, decir que algo es seguro es siempre y cuando cumple 3 características, que permite o preserva los principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Entonces, asegurar el cumplimiento siempre de esos 3 principios. Debe ser un buen vendedor, porque definitivamente es importante saber vender a la alta administración de la junta directiva los riesgos que pueden suceder en el evento en que no se implementen las cosas. En mi experiencia, una muy buena estrategia de venta es decir, mira, se necesita esta plataforma de, qué sé yo, de DLP, por decir algo, para prevenir el riesgo de fuga de información, porque de lo contrario, este tipo de información pudiera salir publicado o podría ser utilizado por nuestras contrapartes, y esto se pudiera traducir en una pérdida financiera de tantos miles o tantos millones de dólares, y colocarlo en números, que eso es lo que entienden, y ese es un reto dificilísimo, tener esa capacidad de pasar de los análisis cualitativos y subjetivos hacia análisis cuantitativos, poderle colocar números a los costos en ámbitos de seguridad. O sea, creo que a la alta gerencia puede llevar números, estadísticas, cuánto me cuesta esto, cuánto puedo perder si no se realiza. En el momento en que ellos tienen esa información, tienen las herramientas para tomar una decisión, o aceptar el riesgo, o transferir el riesgo, o hacer una debida gestión del riesgo. Definitivamente tiene que ser una persona que tenga una habilidad, digámoslo así, para gestionar diferentes recursos. El ámbito de ciberseguridad es muy especializado. Creo que ninguna institución, salvo las grandes empresas de ciberseguridad o grandes fabricantes, el caso de IBM, Microsoft, Google, tienen sus propias unidades secretas de seguridad que lo manejan todo. Pero usualmente en el mercado lo que se ve es que el nivel de especialización es tan grande que esas áreas de seguridad de información tienen que apalancarse en proveedores estratégicos con los cuales hay que ir creciendo de la mano. Por ejemplo, servicios de monitoreo permanente como el SOC, servicios de monitoreo como el NOC, servicios de ethical hacking permanente, de escaneo y validación de codificación segura en todas las liberaciones que se hagan de nuevas herramientas, etcétera. Son temas tan especializados que existen empresas que gestionan ese tipo de servicios, y hay que ir creciendo de la mano con ellas. Hay que gestionar esos servicios apropiadamente, con criterios de calidad, de aceptación y SLAs que son aceptables y acordes al giro de negocio. Finalmente, tiene que ser una persona que tiene que ser muy consciente
de su temporalidad en ese rol de CISO, en el sentido de que no, no, no puede llegar a aseverar de que sus gestiones van a inmunizar al 100% de ciberataques a la institución, sino que lo que hace él son los mejores logros para intentar detener o prolongar o retrasar que esos ciberataques ingresen a la institución y que si ingresan tengan el menor impacto posible. En ese sentido, pues reitero, el conocimiento de negocio, el alineamiento a las metodologías y saber vender y conocer el tema de gestión de riesgo son habilidades técnicas fundamentales con las cuales debe contar cualquier CISO. Gracias Oscar. Interesante todas esas habilidades. Creo que todo esto nos da una visibilidad muy clara y objetiva para autoevaluar mi organización, para autoevaluarnos independientemente de las capacidades que tenemos dentro de nuestras organizaciones o dentro de nuestros recursos, ¿verdad? Entonces, respetando el tiempo asignado, voy a proceder a la parte de preguntas y respuestas. Ya estado leyendo algunas tratamos de abordarlas. Oscar mencionaba la diferencia entre el CISO y el ISO, que es el responsable de seguridad de la información, y el oficial. ¿Cuáles son las diferencias? Y lo mencionaba hace algunos momentos, Oscar. También tenemos otra pregunta. Si alguien de los panelistas desea tomarla, sin ningún problema. La pregunta dice si consideramos que es suficiente manejar un solo estándar o solo una buena práctica, o si se recomienda la combinación de ellos, como regulación, considerar un ISO 27000 combinado con alguna de las familias del 800 de NIST. También tenemos el Cyber Security Framework de NIST. Entonces, ¿qué recomendarían si es buena práctica o si sería saludable poder combinar más de un estándar? Pues me gustaría, si me lo permites, Sandra, yo creo que tú eres la especialista en la materia y tendrías una gran respuesta para ello, pero me gustaría solo interrumpir la participación con algo que a mí que lo platico yo mucho con el equipo y trato de promover. No traten de usar una metodología o un modelo por mejor práctica solamente. Esa es una recomendación a título personal. No traten por seguir una moda, porque de repente vamos cambiando con algunas cosas. Todos los modelos es importantísimo alinearnos a algo. Yo creo en la combinación, pero muchas veces pasa un fenómeno, y ahí te paso la palabra, Sandra, si te parece. Hay un fenómeno que es bien curioso. Muchas veces ni el propio CISO o los especialistas entienden claramente todo el modelo y tratamos de implementarlo. Eso no va a funcionar desde mi punto de vista. Entonces, ¿cuál es el mejor modelo? Igual que un mal ejemplo que uso. ¿Cuál es el mejor modelo? Es igual que un vino. Pues no es el más caro, no necesariamente, es el que a mí me gusta, el que yo entiendo, el que puedo implementar. Y muchos de eso pueden servir desde lo más básico y va a depender mucho de la madurez. Tú solamente quería compartirlo, una disculpa, Sandra, pero muchas veces es el error de las modas. Así que adelante, Sandra, por favor, perdóname. Hola. Bueno, gracias, Víctor, por la introducción. Sí, mira, pues no es necesariamente que sea la experta en esto, pero sí definitivamente, pues la parte de regulación está muy alineada a estándares, como ustedes sabrán, ¿verdad? Desde su primera concepción, al menos en la JM 102. Pero realmente, como también lo mencionabas, tanto tú, Víctor, como Oscar, y también me hacía ahí un resumen muy bien hecho, Estuardo, pues son lineamientos mínimos. Entonces yo creo que voy muy de la mano con lo que tú dices, Víctor. O sea, yo creo que es con lo que nos sintamos cómodos. Es decir, claro, hay lineamientos mínimos, puede ser que como organización estemos certificados, pero yo quiero hacer hincapié en algo, y es independientemente del modelo, del estándar, de la mejor práctica que vamos, o sea,
Por algo es mejor práctica y creo que es bueno poderla aplicar o poder hacer una armonización, tratando de ver de qué manera armonizamos algunos modelos con los que nosotros nos sintamos cómodos, pero no es el tema de cumplimiento, ¿verdad? Y creo que con esto también contesta la anterior pregunta que por temas de señal no pude. No es un tema de cumplimiento, es un tema de vivir, es un tema de vivir a diario, así como bien dije, la gestión de riesgos también es un tema de vivir los sistemas de gestión o de vivir los estándares, ¿verdad? Los que nos querramos subir. Por eso de que bien lo decía Víctor, es con lo que nos sintamos cómodos, pero ¿cómo voy a saber con qué me siento cómodo? Conociendo mi organización, conociendo este giro de negocio, como lo decía Oscar, conociendo mi entorno, conociendo mi gobernanza. Entonces, de esa manera voy a poder ir, yo digo que como punteando, digamos así, ¿verdad? ¿Cuáles son esos procesos dentro de los estándares o dentro de esa armonización que me va a servir para poder pues responder de mejor forma a un sistema de gestión en sí mismo que vaya a ser propio o un plan de dirección o un plan estratégico de seguridad de la información y de ciberseguridad, como lo decía a un inicio, ¿verdad? Espero con esto contestar, Estuardo. Sin lugar a dudas, creo que hasta más allá de la respuesta que tenía el asistente y en muchas ocasiones quiero complementar que son buenas prácticas, como se mencionaba, son estándares de referencia. Son estándares que han sido desarrollados con un objetivo en sí. Si nosotros tenemos una estrategia para ir a la nube, debemos de buscar esas buenas prácticas, esas recomendaciones y adaptarlas según las necesidades de mi negocio y de mi organización, palpando las necesidades de negocio. Entonces, concluyendo, tengo una pregunta más por acá. Y creo que Oscar nos puede ayudar muy bien. Oscar mencionaba mucho de las habilidades, de los recursos, de los especialistas que debemos de contar para poder abordar muchos aspectos. Y la pregunta menciona que sí su empresa tiene recursos de seguridad, pero no son los suficientes, no es lo requerido derivado a las actividades que desarrolla. Y la consulta dice si ellos deben de buscarlo fuera de su organización o si nosotros, o tú crees prudente, que debe de capacitar a personal de TI para que pueda desarrollar esas actividades. Bueno, para responderte eso, lo primero que yo haría es vender, como bien digo yo, a la administración superior los riesgos que está asumiendo la institución al no contar con esa capacidad operativa o de gestión a nivel de ciberseguridad. Es el negocio quien debe asumir o no el riesgo, no el CISO. La labor del CISO es gestionar y alertar al negocio respecto a los riesgos de ciberseguridad que se están presentando y cómo se están gestionando. Dada la especialización del área de ciberseguridad, hay instituciones donde eso es un servicio totalmente tercerizado, se puede pensar en una tercerización total, se puede pensar también en esquemas híbridos, pero definitivamente un tema donde debido a la especialidad con la cual se debe uno apalancar es a través de la forma natural de crecimiento a través del servicio del SOC. Yo recomiendo mucho contar con un SOC especializado que permite un monitoreo los 365 días del año, 24 horas al día, y donde conexo a ese servicio se pueden tener algunos tipos de servicios de técnicos especialistas en seguridad, insiders, que puedan gestionar algún tipo. Generalmente las áreas de seguridad se llenan mucho o enfocan mucho en lo que es la provisión de accesos, altas de usuario, gestión de roles, etcétera. Eso de pronto es el día a día, pero eso no es lo importante. Lo importante es cómo se está cuidando el perímetro de seguridad. Realmente un buen CISO tiene que tener al día, saber el día de hoy cuántos eventos de seguridad hubo, cuántos fueron contenidos, por dónde me están atacando, las alertas que me están presentando los diferentes plataformas de seguridad. Entonces, para eso necesito un monitoreo continuo.
Entonces, la forma natural de crecimiento es a través de esos servicios tercerizados. Obviamente en el mercado hay diferentes empresas y los precios pues varían dependiendo de la experticia y los servicios que ofrecen. Hay inclusive servicios que vienen, no solamente servicios de monitoreo, sino también vienen lo que son los servicios gestionados, donde no solamente ese tercero me indica, mira, está recibiendo estas alertas y puede ser atacado en un momento dado, sino que también toman gestión y contención de los incidentes previos protocolos de seguridad que se han definido. Pero definitivamente el tema pasa por trasladar el tema a la administración superior, vender cuál es el riesgo que el banco está o la institución está asumiendo en un momento dado en caso de que no se cuente con esa capacidad operativa o los recursos necesarios para poder gestionar la seguridad de la información. Y en ese caso, pues ya es una decisión, trasladar esa decisión a la administración superior, de tal forma de que, bueno, le estoy haciendo mi debida diligencia de decirle que debe tomar esta decisión, esos son los riesgos. Si me da los recursos, yo los gestiono y ya es compromiso mío ver cómo los gestiono, pero si no me los da, el riesgo lo asume la institución en cabeza de la presidencia. Creo que eso es lo que se debe hacer y de ahí a lo que yo mencionaba, muy importante saber vender qué es lo que puede pasar en el evento en que no se haga una debida gestión de los riesgos tecnológicos, específicamente los riesgos de ciberseguridad. Por supuesto, Oscar, de verdad, totalmente de acuerdo con tu respuesta. Y continuando con algunas otras preguntas, creo que por tiempo ya no va a ser posible responder todas, pero me quiero quedar con un comentario muy asertivo de uno de nuestros participantes que dice que en su país hay una tremenda línea de mantener ciberseguridad y seguridad de la información dentro de tecnología. Creo que no es únicamente su país, creo que eso es algo que ha venido desde hace mucho tiempo y eso es una de las acciones, de las estrategias para fortalecer y por supuesto para crear esa segregación de funciones adecuada, llevando a seguridad de la información fuera de tecnología. Con esto no me queda más agradecer a nuestros panelistas, de verdad. Gracias por su tiempo, por su conocimiento, Sandra, Oscar, Víctor. Gracias por su tiempo nuevamente y a todos nuestros asistentes. Si hay alguna inquietud, alguna otra consulta, saben que estamos para servirles. Que tengan una excelente tarde. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por la invitación. Hasta luego, cuídense mucho. Gracias. Gracias. Un gusto, hasta luego.